Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle y a nuestra entrevista de cada semana. Esta semana nos acompaña Mahmoud Alewi. Mahmoud, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Tal vez lo primero sea aclararle a los auditores que esto no es una intifada, sino que es una entrevista, para que la gente esté tranquila en sus casas. ¿Ah? Oye, Mahmoud, tenía muchas ganas de conversar contigo para obtener una visión respecto de la política, del ciclo político en su conjunto, dado que algo de experiencia tienes en esta materia, en política me refiero. ¿Mm? Probablemente lleves más años dedicándote a la política que incluso habitando en el planeta. ¿Ah? No, no creo, no creo. Tu Hay otros generación. que tienen ¿Mm? mucha más, hay otros que tienen mucho más experiencia que yo. No, pero de todas maneras tu generación es una que entraba en política a muy temprana edad. Tú me imagino que no eres la excepción. Mahmoud, vamos al tema. En, en- es difícil, ¿cierto?, pensar o asegurar en los tiempos que estamos viviendo que no estemos asistiendo a una crisis. El problema es, ¿cierto?, cuál es el calado y cuál es el tipo de crisis en la que estamos. En este mismo espacio me ha tocado conversar con distintos expertos en diferentes áreas y casi todos refieren, al menos, que durante la última década hay rastros tangibles de crisis, tanto a nivel económica, es decir, una economía que abandonó los rendimientos que tuvo antaño y dejó de producir lo que podía producir. Hay crisis también a nivel de las políticas, que también han abandonado o han perdido parte de su efectividad. Solo mencionar las más importantes en materia de educación, salud y pensiones, probablemente es muy fácil rastrear esa pérdida de rendimientos de las políticas y tal vez la que sea la madre de todas las batallas, una crisis de la política, ¿ah? Que tampoco logra, primero que todo, hacerse cargo de estas otras fases de crisis y administrarse a sí misma. Probablemente también tenga un periodo extendido de tiempo en la que se pueda rastrear esta última crisis. Y me gustaría partir por ahí. Me gustaría partir por, primero, si es que tú compartes el diagnóstico de una crisis extendida en el tiempo y cuáles son los rastros que encuentras de ella. Yo tengo la impresión que lo que ha pasado en este periodo y que se ha mostrado como tal, digamos, es que vemos todas las falencias del país, algunas que pueden tener larga data y otras en periodos más cortos, tienen que ver con que no hay gobierno. Porque un país como Chile, donde el sistema político es presidencial, algunos expertos dicen ultrapresidencial, el actor principal es el gobierno y el presidente de la República. Y el problema que hay en Chile, y por eso es que tenemos la situación que tenemos, es que no tenemos un gobierno. Es un gobierno que no ha logrado gobernar. O sea, no ha logrado, por un lado, generar confianza en el país, que es fundamental porque las certezas son claves para enfrentar las crisis o los problemas, sean grandes o medianos o pequeños, y no ha hecho ninguna política para sostener las instituciones. Y esas dos variables a lo que te llevan siempre es ingobernabilidad. Y ese es el problema que a mi juicio tenemos, que en vez de tomar medidas para poder enfrentar adecuadamente la crisis, sean de arrastre o no, ¿ya? Eh, uno no puede hacer cosas que parecen trastornos mentales Uh -huh. en vez de medidas de política pública. Y por eso que yo tengo la impresión que estamos insertos en un problema que es grave, porque, para ser franco, y ya que a muchos les gusta que el país lo miren del exterior, hacía 30 años que no dábamos pena. ¿Sí? El país hoy día da lástima. Y eso tiene una responsabilidad, que es el gobierno. ¿Ya? Y en particular su presidente, que es el que tiene el rol constitucional de arreglar los problemas del país. Uh -huh. Entonces, obviamente, problemas que habían sido administrados de una determinada manera durante periodos largos, ¿ya? Hoy día afloran porque
hay incapacidad de gobernar, ¿no? Y las crisis lo que demuestran es que afloran el conjunto de problemas más directos o laterales que tiene un país. Y eso es lo que ha pasado ahora. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva esto? Depende, porque Chile, de acuerdo a los, por lo menos a los datos de la encuesta CEP, tuvo su mayor prestigio institucional, medido en varias instituciones, al final del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y la debacle se empezó a producir cumplido el primer año de gobierno de Piñera. Entonces, eh, si no hay certezas, que es una de las variables de la gobernabilidad, y dos, hay deterioro institucional severo y prolongado, las probabilidades de que tú generes gobernabilidad son muy bajas. Y yo no veo que el gobierno haya hecho una política consistente, en particular en esta crisis y en la anterior, me refiero a lo que se denomina el estallido social, eh, que ayuden a que esas dos variables se puedan equilibrar adecuadamente para enfrentar. De seguir así, lo que va a pasar es que van a seguir aflorando muchas de las deficiencias que tiene Chile. Dentro de esas deficiencias, ¿qué rol le toca al sistema político en su conjunto? Porque me gustaría volver al problema de los rendimientos. El sistema político había cuenta de que hay desgaste, tanto económico, ¿cierto?, como a nivel de ciertas políticas que son clave, debiese tener la posibilidad o la capacidad de procesar soluciones. Y sin embargo, nosotros llevamos en cualquiera de estas materias en las que te mencioné, tomemos la que hoy día está más candente, como es el caso de pensiones, llevamos una clase política que está hablando sobre las pensiones y sobre jubilación 10 años como uno de los temas prioritarios, porque es prioritario para la gente, y sin embargo lleva la misma cantidad de tiempo sin ser capaz de consensuar algún tipo de reforma, por moderada que sea, cierto, que de alguna forma le entre al problema. O sea, son 2 o 3 gobiernos sucesivos en los que se alcanzan acuerdos que están cerca de convertirse en proyectos y en reformas de ley y finalmente no llegan no llegan a puerto. Y este probablemente no va a ser la excepción. Claro, lo que pasa es que para usar ya no la variable de dar certezas y la variable de sostener las instituciones como parámetros para establecer la gobernabilidad, esos mismos se pueden usar al interior del sistema político. ¿Ya? Y en este sistema político, el actor relevante y principal es el gobierno y el presidente. Entonces, es muy difícil pedirle al sistema que cuando el actor principal te acusa durante el primer periodo de este gobierno, digamos hasta el 18 de octubre, de que todos los que proponen soluciones que parecen sensatas son antipatriotas, y después en el segundo periodo de gobierno, que cuando se producen las manifestaciones sociales propias de las deficiencias que tiene el país, se acusa a todo el mundo que son unos conspiradores y que están aliados a unos agentes extranjeros, para esto es lo que se denominó el enemigo poderoso. Y, y, y después vamos a la tercera etapa del gobierno, que es la pandemia. Y aquí también hay un enemigo poderoso, por cierto, y los responsables de arreglar los problemas son las personas, la gente, y no el Estado. Entonces, hay que ser magos para pedirle al resto, o sea, yo diría un poquito fresco en realidad, eh, pedirle al resto que arregle los problemas donde el actor principal no los quiere arreglar. Y sistemáticamente no los va a arreglar porque lo ha demostrado, ¿no? Con políticas que son completamente improvisadas, unilaterales, de hechos consumados, de esconder la verdad. Entonces, así no se puede. Aquí lo que se necesita, a mi juicio, porque estas tres etapas del gobierno actual, lo único que han demostrado que no tenemos un vacío gubernamental brutal, lo que necesitamos es que
en vez de esperar que las cosas se resuelvan por inercia, como está pasando, por ejemplo, con los infectados y los fallecidos, en vez de esperar que eso se resuelva eh, en el tiempo, lo que hay que hacer es que el gobierno tiene que tomar la decisión de gobernar para el país. Y eso implica, como dije antes, dar certezas. Es muy insólito, a mi juicio, que un gobierno diga que los problemas por los cuales atraviesa el país es responsabilidad de las personas. Es una cuestión muy sui generis, por decirlo menos. Entonces, para ir al marco que tú pusiste de la AFP, ¿por qué se le pide a las personas que frente al dilema de no infectarse o no comer, que es el dilema que tienen muchos chilenos en este país, no recurran, por ejemplo, a los fondos de AFP? ¿Cuál es la razón de eso? Si hay gente que no tiene la expectativa en esta crisis de llegar a los 90 años, a los 95 años, no tiene esa expectativa. Y como a los economistas les gusta decir, sobre todo a los de derecha, que las decisiones económicas se toman en función a las expectativas de largo plazo, las expectativas de largo plazo de una cantidad muy importante de chilenos hoy día no existen, porque corren el riesgo todos los días o de no comer o de no infectarse. Entonces, Mahmoud, es completamente ridícula la posición que hoy día, en la cual hoy día estamos insertos, ¿ya? Y se construyen todo tipo de artificios, ¿ya? Para al final eludir las responsabilidades que tiene el presidente de la República y el propio gobierno. Mahmoud, a ti te ha tocado ser parte de varios gobiernos en distintos roles, y me gustaría volver al fenicio inicial al respecto. En salud, en pensiones, eh, los distintos gobiernos han tenido propuestas, proyectos respecto de cómo enfrentar el problema de las pensiones. Han tenido distintos énfasis y sin embargo, insisto, el sistema político ha sido incapaz de procesarlo. Y eso incluido el Congreso que hubo antes del sistema proporcional, que es al que algunos le echan la culpa por su mayor representatividad y tal vez su mayor dispersión. Eh, es una cuestión que se aleja de lo que fue la experiencia de tal vez toda la primera mitad o la última parte del milenio anterior, ¿cierto? Hablamos de los 90, incluso la primera parte de los 2000. ¿Dónde están los nudos del sistema político para lograr ponerse de acuerdo después de ese periodo? ¿Qué es lo que se mueve y qué es lo que no han conseguido reconstruir para generar acuerdos vinculantes? Lo que pasa es que, eh, para tratar de ejemplificarlo de una manera más adecuada, el, la única manera de poder arreglar los problemas estructurales de un país desde el punto de vista del sistema político, ¿ya? Es que exista confianza, ¿ya? Si la pregunta obvia de lo que está pasando y de la crisis en que nos ha metido este gobierno es quién genera adhesión en el país después de esto, quién genera cohesión. Entonces, cuando tú tienes un periodo criticado por algunos, como tú hablas de la primera parte del año 90, 2000, Uh -huh. donde los que gobernaron pagaron el costo de sostener las instituciones y generar cohesión en Chile, porque eso fue lo que hicieron, para poder eh, mantener el país en un cierto rumbo, y con todas las críticas que hay a eso, pero eso fue lo que se hizo, ¿no? Y después vienen unos señores, que yo la verdad es que no sé dónde estudiaron, ¿ya? Que creen que se las saben todas, y resulta que rompen la lógica de que las autoridades están para sostener la institucionalidad del país y fortalecerla, y están para darle certezas a la gente, rompen esa lógica
el resultado es obvio. Porque además, y por eso que hoy día estamos en el problema que tenemos un problema sanitario, económico, social, ¿ya? Y por eso que esto se ha agravado tanto. Porque las autoridades que tienen el rol político práctico, de pagar los costos de sostener la gobernabilidad de un país, en este caso particular, no lo hacen. Y eso es lo que nos tiene entrampados. Entonces, si se quiere resolver problemas de larga data, de mediana data o de corta data, el gobierno tiene que tomar una decisión, que es gobernar. Porque eso es lo único que va a permitir armar una nueva cohesión en el país, ¿ya? Que nos permita salir de... la salida de esto, si es que existe, va a ser muy compleja, extremadamente compleja. Sí, no es baladí que por decisiones gubernamentales completamente erróneas vayamos en 10.000 fallecidos. Si eso es un escándalo. Y cuando se le proponen a la autoridad distintos mecanismos para hacer las cosas de otra manera, no de actores opositores, sino que incluso de actores técnicos, no son considerados. Entonces, nosotros efectivamente, uno puede aceptar la idea de que no se trabajó lo suficiente en la cohesión social del país, no se, no se segurizó, no se dieron certezas suficientes a la sociedad en un conjunto de determinados problemas. Pero la situación actual eso se desfondó. Entonces reconstruirlo va a ser una tarea muy, muy difícil y yo espero que sobre todo los que apoyan a este gobierno ayuden a resolver eso. Si en este sistema político quienes más tienen que ayudar a la gobernabilidad, porque son los que tienen los resortes de la política pública, ¿ya? Son los partidos que llevaron a Piñera al gobierno. Ellos son los responsables. Hoy día se ven, desde ese punto de vista, algunos brotes verdes, como las declaraciones que hizo la presidenta de la UDI, digamos, ¿ya? Haciendo una crítica severa a los mecanismos de conducción que existen. Eh, Tú a una oposición que no es el actor principal en el sistema político actual eh, y que no tiene herramientas ejecutivas de ningún tipo, no le puedes pedir y menos echar la culpa, porque como bien dice la presidenta de la UDI, eso es de niños, echarle la culpa siempre a otro. Mahmoud, ¿qué rol le asignas al proceso constituyente, hoy suspendido, pero no se han cambiado sus fechas, por lo menos las que se fijaron a partir de la erupción de la pandemia? ¿Qué rol le asignas a ese proceso en el comienzo de la reconstrucción de este nuevo ciclo? Yo le asigno mucha importancia a ese proceso. Ese fue un esfuerzo que inició la presidenta Bachelet en términos de hacer una reforma constitucional más estructural, que naturalmente no se pudo llevar completamente adelante. Pero a mi juicio es extremadamente relevante por lo que tú constatabas antes. Hay que redefinir las reglas de relación en la sociedad chilena, ¿no? Porque si no hacemos eso, la ingobernabilidad va a ser inmanejable, ¿no? Porque lo que necesita este país es un nuevo trato, es concordar las reglas que nos unen, ¿no? Porque las reglas que nos han unido hasta ahora, ¿ya? Muchas de ellas uno las podría frasear de decir las mentiras que nos unen. Entonces tenemos que despejar eso. Y para eso necesitamos un proceso constituyente. Entonces hay que hacer un esfuerzo, a mi juicio, eh, brutal para que eso se produzca, porque en las circunstancias actuales, donde el gobierno ha tomado la decisión de resolver el problema de la crisis
por la vía de la inercia, más que por la vía de tomar las decisiones que hay que tomar, ¿eh? Las probabilidades que lleguemos a un cuadro cuando se tenga que hacer el plebiscito donde tengamos miles de muertos y cientos de miles de contagiados, van a hacer que ese proceso sea muy difícil de realizar. Pero si no lo realizamos y no buscamos un mecanismo para la cual, y vuelvo atrás, se necesita confianza en el sistema político, porque si no, no hay cómo. ¿Ya? Y si no lo hacemos, no vamos a dilatar un problema fundamental en el país, que son cuáles son ya no las mentiras que nos unen, sino que las reglas en que todos estamos de acuerdo para que el país pueda progresar y avanzar hacia adelante. Ahora, tú estarás de acuerdo con que la maestra de la política es la realidad. Y en ese sentido, ¿cierto? El plantear el problema de la confianza, que también es un problema de larga data. ¿Ah? Las confianzas interpersonales interinstitucionales o de las personas hacia las instituciones vienen desgastándose hace mucho rato y hoy día probablemente estén en su peor nivel en todas las décadas, ¿cierto? Precedentes. Sí. Anteceder, ¿cierto? El problema de la confianza a las soluciones es como hacerse trampa en el solitario, porque la política va a tener que tratar de reconstruir, ¿cierto? Esta cohesión a partir de la razón en la cual hoy día está, que es esa desconfianza extrema. ¿Cómo se hace ahí? ¿Cuáles son las herramientas a las que puede echar mano la política, ¿cierto? Para intentar, con los bueyes que tiene, ¿cierto? Y en el plano que hoy día se mueve, en la realidad, reconstruir en parte, ¿cierto?, el entramado político y a partir de eso tal vez el entramado social. Yo creo que la única alternativa para hacer eso es que la oposición sea muy dura con el gobierno. O sea, a mi juicio lo que la oposición tiene que hacer es poner al gobierno entre la espada y la pared para que arregle el problema de la pandemia en este país. Porque eso viabiliza el que podamos hacer un proceso constituyente. Porque si los porfiados hechos impiden construir ese proceso por la dilatación que se está produciendo en las soluciones, lo que vamos a tener son más problemas. Y vamos a Si te tener más entiendo bien, desconfianza. si te entiendo bien, sugieres desde el punto de vista de la escenificación al menos, de que la oposición haga que el gobierno haga lo que tenga que hacer, pero a su turno que también pague los costos. Correcto. Si eso hacen las oposiciones, pues. Uh-huh. ¿Y lo Si está haciendo? los opositores no son personas que tengan que llevarle la men a los gobiernos. Las oposiciones lo que tienen que hacer es fiscalizar a los gobiernos y presionarlos para que hagan lo que tengan que hacer. ¿Cuál es tu opinión Eso de es la lo, oposición esa, hoy? perdón. ¿Cuál es tu opinión de la oposición hoy o de las oposiciones? ¿Cómo se están comportando en función de las tareas que le asisten? Ya me diste las disculpas respecto de que no es el actor principal. Asumiendo que no es el actor principal y que es el actor que es y que Sí. tiene las funciones y capacidades que tiene. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde tú ves brotes verdes en la oposición y dónde ves capullos marchitos? El razonamiento poético para mí es difícil de enfrentar. No es mi especialidad. Eh, yo tengo la sensación que después de un periodo muy complejo la oposición se ha ido cohesionando, de a poco, en este periodo, porque los que están al frente tienen demasiados problemas. Este gobierno ya perdió, en el lenguaje del presidente, dos guerras, ¿ya? Del estallido social y esta, ¿ya? Y además se le está desarmando la coalición, ¿ya? Con las dificultades internas que tienen por las disputas que han llevado adelante. Y naturalmente eso permite que la oposición esté hoy día, a mi juicio, eh, con una cohesión mayor que la que venía mostrando en periodos anteriores. Y mi impresión es que hay que lograr o hay que hacer que ese brote verde que hoy día tenemos de mayor cohesión, ¿no? Se transforma en una cohesión real y mayoritaria, ¿no? Y ese es el esfuerzo que debieran hacer para que efectivamente se pueda hacer una oposición
que se necesita en tiempos de crisis. Si el problema que tiene el gobierno y en particular el presidente es que no entiende que lo que él necesita es una oposición cohesionada y dura, porque si no va a seguir cometiendo errores. Si las oposiciones tienen que cumplir su rol, como se ha demostrado en muchos otros países en esta pandemia, porque esta pandemia es global además. Ahora, Entonces, la oposición viene pasando su propio proceso, ¿cierto? Pasó de ser la concertación a ser la nueva mayoría, eh, movimiento estudiantil mediante, ¿cierto? Y además con modificaciones a la regla electoral, hoy día es difícil imaginarse el entramado institucional de esa cohesión a la que tú aludes. Se ha intentado con la convergencia progresista, se ha intentado los diálogos con el propio Frente Amplio se rompe interiormente a partir de liderazgos que son complejos. Su relación con el mundo social que los llevó a la representación parlamentaria también está complicada. Entonces, de nuevo, cuál es la fórmula o el camino que se puede recorrer y desde dónde hasta dónde tú ves que la oposición puede hacer un trabajo medianamente coordinado para lograr lo que estás diciendo? yo creo que ahí para poder hacer eso, ya que se han producido algunos brotes verdes de cohesión, ¿ya? Eh, hay que aplicar un modelo que se aplica en algunos países orientales, que a los que dirigen se les encierran en un subterráneo y tienen que salir con un acuerdo. Y mientras no haya acuerdo, no salen. Bueno, eso fue hasta cierto punto el acuerdo constituyente. Actores que se Pero, encerraron, ahora fueron ampliamente criticados y también la propia oposición se partió respecto de ese acuerdo. sí, claro, sí, porque estas cosas son así. ¿Ya? Si uno no puede pretender que en procesos de unificación de actores que tienen perspectivas distintas, que son legítimas además, ¿ya? Cada uno tiene todo el derecho en democracia a mirar la realidad de una manera distinta al resto, pero hoy día hay un objetivo principal. El país se va a hundir en este proceso, a mi juicio por culpa del gobierno, por las responsabilidades del gobierno. Y la manera de pensar en lo que uno podría denominar la pospandemia, si es que eso existe, ¿ya? Es que la oposición logre tener mínimos comunes. Pero los mínimos comunes, cuando uno tiene diferencias, no se construyen haciendo tertulias, ¿no? Ni declaraciones. Los mínimos comunes se construyen construyendo los mínimos comunes se construyen presionando para que esos mínimos comunes existan. Y eso solo lo pueden hacer los actores involucrados. Por eso que yo digo, esa es una técnica que se usa mucho en los periodos que tú valoras y que yo también de los 90 e incluso de los 2000, ¿ya? De generar presión suficiente, autopresión suficiente para que haya acuerdo. Porque cuando un gobierno no gobierna, ¿ya? En un sistema democrático como el nuestro, la única manera es que tengamos una oposición que tenga establecido los puntos de acuerdo mínimos que permiten sacar al país de la situación que estamos. Eso En va a tener que eso ser no va a ayudar el gobierno, en eso no va a ayudar el gobierno. no. Y probablemente tampoco las circunstancias, porque da la impresión, como observador externo, esta es la comodidad del observador externo, de que se está nuevamente acelerando o instalando un proceso de competencia electoral, no solamente por las elecciones municipales que vienen, sino también por el proceso constituyente, que al menos tiene la virtud, entre comillas, de ser dos bloques. Al ser binario te permite una articulación o por lo menos una convergencia más simple, pero ya están también largados los rostros presidenciales emergentes, con gran dispersión, en un escenario donde hoy día no se ven liderazgos nítidos, ¿cierto? Más bien uno tendría que anticipar una primera vuelta tanto más dispersa como las que hemos tenido en años anteriores. Esos son elementos de la realidad que tampoco contribuyen mucho al tipo de acuerdo del cual tú estás hablando. Claro,
los primeros que instalaron esto que tú dices es la propia derecha, ¿no? Que está medida en una disputa por la distribución del poder futuro, no solo actual, sino que futuro, se habla, la presidencial en este caso, y que ha traslucido en aumentar la crisis del gobierno y en mostrar públicamente esas diferencias, como tú has podido percibir, me imagino, por los medios de comunicación. El riesgo que corremos es que en la oposición se empieza a producir un fenómeno similar, ¿no? Dado que el actor principal conduce al país hacia instalar la disputa presidencial como uno de los ejes principales, entonces el resto empieza a hacer lo mismo. Desde ese punto de vista, y para evitar, a mi juicio, que se produzca otro desastre más por, por las elecciones del próximo año, es que hay que tener acuerdos, hay que construir acuerdos. Y donde cada uno va a tener que eh, dejar abajo algunas de sus aspiraciones. ¿Y eso se Porque, puede hacer con el estado actual de los porque partidos, por ejemplo? eh, hay, hay que, yo creo que hay que hacer el esfuerzo. Ujú. Hay que pensar en una nueva transición por el país, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y porque no va a haber de otra, porque la situación económica, la situación social, la fatiga que hoy día existe, va a aumentar día a día. Ujú. Entonces hay que pensar en un nuevo modelo de transición, porque si no, no hay cómo arreglar estos problemas. Si cada uno se mantiene en su posición, por legítima que sea, y no cede, que es el problema que tiene la derecha, que cada uno está en su posición, y el efecto que producen sobre el gobierno es anularlo más, ¿no? Es aumentar la crisis, y el efecto que producen sobre sí mismos es lo mismo. Y como son los actores principales, porque ellos gobiernan, entonces irradian ese efecto al resto. ¿Cuál es la manera de que el resto se pueda salir de eso? Pensar en una nueva transición. Ujú. Vamos a Mahmoud, estar obligados a pensar en un nuevo modelo de gobernabilidad en Chile, y por eso vuelvo a lo anterior, viabilizar el proceso constituyente es clave, porque política, eso, políticamente para la oposición, en una definición corta, ¿eso se hace a través de la construcción de una nueva coalición o simplemente de un acuerdo pragmático de geometría variable? yo haría, yo aspiraría a lo primero, ¿Ya? pero ¿Desde si no dónde se hasta puede, dónde? pero si no se puede, lo segundo. Ok. Porque si no, no, como tú bien dijiste, la realidad es la realidad, ¿no? Mm. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en una, para usar el lenguaje que le gusta usar ahora a todo el mundo, en una transición 2.0, y lo hacemos al menos en el campo opositor, con todas las restricciones, con todos los problemas, eh, podemos dar un paso, porque si no, no va a haber cohesión en el país, y por lo tanto va a haber ingobernabilidad. Y la ingobernabilidad 2.0, por usar el mismo término anterior, va a ser muy jodida en Chile, muy jodida. Y una última consideración, me queda súper clara la importancia que le asignas al proceso constituyente y a mantenerlo en curso. Si la realidad, la que te convence a ti, ¿ah? No la que convence al gobierno, eh, hace pensar de que ese proyecto, de que, por ejemplo, el plebiscito podría no prosperar. ¿Tú crees que hay que cambiarlo, hay que modificarlo nuevamente, o más bien hay que hacerlo con la gente que pueda llegar y en las condiciones que se pueda hacer, porque posponerlo importa en sí mismo una crisis? Hay que buscar todas las modalidades necesarias para implementarlo. Ujú. La, si se pueden hacer parte de ello físicamente, hay que hacerlo. Si hay que combinar físicamente por condiciones con sistemas electrónicos o de otro tipo, hay que hacerlo. Si tenemos que implementar un sistema donde lo hagamos por carta o por, no me da lo mismo, Ujú. hay que buscar
todos los mecanismos que sean necesarios. Se supone que la gente que gobierna, aunque no lo ha demostrado en estos 2 años, pero es inteligente, hay que buscar todos los mecanismos que permitan implementarlo, todos los que sean necesarios. Y si hay que incluso eh, concordar que no va a ser en un solo día para poder hacer que las cosas funcionen, porque no podemos llegar de nuevo a la tontera de que eh, 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 es excelente el teletrabajo, el telestudio, no sé qué cantidad de cosas más, pero parece que nadie se ha dado cuenta que en Chile el 40% no tiene conectividad para hacer eso. Entonces, eh, hay que buscar un conjunto de soluciones que permita viabilizar el plebiscito, ¿ya? Porque si no, la administración del poder, de la política y de la propia sociedad no va a ser posible. Me queda muy claro. Mahmoud, quiero agradecerte por haber conversado con nosotros en esta edición de nuestra entrevista y dejarte cordialmente invitado para el proceso que se abre para seguir molestándote y de repente ir preguntándote tus opiniones sobre el proceso en curso. Muchas No, gracias. no, por favor, gracias a ustedes, muy amable. Chao. Chao.